Buenos amigos, yo soy Carlos Cabezas, bienvenido al programa Comentando, donde todo lo que es el saber humano es tema de esta programación. En el día de hoy tenemos la presencia de la doctora Cristina Barinotti. Cristina todos los meses nos acompaña. Cristina todos los meses nos trae temáticas diferentes de las cuales nosotros podemos gozar. Y digo gozar porque cuando uno tiene inquietudes y viene una persona y responda a estas inquietudes, el gozo es muy grande. Pues bien, en el día de hoy la temática son los veteranos de guerra y sus traumas. Todos conocemos el horror de la guerra, la mayoría lo conocemos por la televisión, por el cine, pero la realidad es todo lo contrario y es tan dura que muchas de las personas que participan en estos eventos regresan traumatizados. Cristina, ¿qué es lo más importante que hay que tener presente cuando uno se enfrenta a un veterano de guerra? Lo más importante que hay que tener presente es que es una persona que casi en un 80% de los casos está sufriendo una patología de estrés postraumático. Es decir, estamos hablando de alguien que necesita cuidados posteriores al regreso de la guerra, que necesita un núcleo familiar que lo contenga. No podemos tomarlo sencillamente como, bueno, le vamos a dar afecto y todo va a pasar. Él necesita una terapia, una aproximación a poner en la palabra todas esas cosas tan terribles que le han ocurrido. ¿Qué consecuencia trae el que un veterano de guerra con ese estrés postraumático no sea atendido? Bueno, consecuencias muy graves, ¿verdad? No solo al regresar, sino dentro del campo de batalla. Vimos la película El francotirador basada en una historia real, ¿no? Un amigo que mata a otro de golpe porque se rompe la mente. Porque lo que ocurre en la mente humana es completamente anormal, es una situación para la cual la mente humana no está acostumbrada. Y entonces yo quería un poco hilar esto, comenzando a explicar cómo funciona la mente humana, ¿no? Entonces yo traje este ejemplo, que es una vasija de alfarería, y entonces la mente, imaginemos que es esto, el psiquismo humano. Entran una cantidad de experiencias negativas, positivas, y por abajo, que está el agujerito, siguen saliendo, es decir, lo que entra sale. De esta manera no hay acumulación, no hay presión en las paredes y entonces se dice que la persona es un individuo sano. Esto es una situación muy ideal. Ahora bien, ¿qué sucede en el trauma? Sabemos que un trauma físico, bueno, se nos rompe un hueso, ponemos un yeso. En la mente, cuando la mente se quiebra, ahí hay problemas mucho más graves. ¿Cómo sucede el trauma? Cuando una gran cantidad de excitaciones, es decir, de experiencias negativas, ingresan en ese recipiente y tapan la parte de abajo y comienza a crearse una presión en la mente que amenaza con el colapso. Entonces, para la mente esto es una situación para la cual no tiene salida, no está preparado para eso, el psiquismo humano no tiene control. Y entonces hay descargas, en lugar de descargar normalmente, entra y sale, hay descargas diferidas. ¿Cuáles son? Esos tremendos sueños repetitivos, ¿verdad? Esos sueños y esas pesadillas que no lo dejan dormir. A la persona que ha padecido un trauma. ¿Es un denominador común de este tipo de personas? Sí, porque se llaman neurosis traumáticas, porque son realmente patologías. Entonces, además, otra manera de hacer una descarga diferida, como de a poquito, es como que de alguna manera esto tiene que solucionar, tiene que descargar esa energía negativa terrible que vino de golpe. Imagínate como el caso del soldado que abrió un auto, vio 2 niños ensangrentados y el padre completamente despedazado allí. Es decir, en ese momento la mente de ese soldado se tapona, es algo que realmente no tiene manera de procesarse, no tiene manera de resolver esto terrible que vio. Pero ese bloqueo del cual me estás hablando, ante un hecho evidente, en medio del combate, en medio de la guerra, no inhabilita a ese soldado para seguir actuando.
Bueno, ocurre que están ya con un entrenamiento muy bravo que ya les produce un estrés determinado. En algún sentido lo inhabilita, y de hecho vimos con la película que te comentaba, El francotirador, esta persona amiga, eran 2 soldados amigos, que un día decide matarlo y lo mata por la espalda al amigo. Y esto es producto de que la mente de esta persona no le fue suficiente diferir en el sueño, que repito lo que sucedió, los flashbacks, es decir, estas imágenes feas que me aparecen a cada rato durante la vigilia. No lo pudo resolver así y la mente, ¿qué pasó? Se quebró. Y al quebrarse se produce la psicosis, es decir, puede haber alucinaciones. Ya no estamos en control de nuestra mente, ya no podemos pensar. Hay un caos absoluto y entonces se producen actos bien automutilantes o bien de mutilación o muerte de las personas que están a nuestro alrededor. Pero Cristina, muchas veces esto no ocurre en el momento de la experiencia traumática, sino que sale a flor de piel a posteriori. Sale a posteriori, en efecto. Eso sería una psiconeurosis, es otra categoría. Pero puede salir a posterior, o mejor dicho, puede manifestarse con mayor agudeza cuando el soldado está tranquilo y regresa a la casa, y todo eso le es ajeno. Recuerda, él está entrenado para estar constantemente en situación de estrés. Él no puede estar de golpe en una situación de tranquilidad. Ese hogar le es ajeno porque su pensamiento, sus emociones están llenas de esa emoción tan terrible, de ese hecho tan traumático. Y déjame decirte otra cosa interesante. Esto se llama estrés postraumático. Definimos el trauma y que lo que ocurre dentro de la mente, que es como un quiebre o una amenaza de colapso de la mente. ¿Qué es el estrés? Cuando ocurre, el estrés es una defensa del organismo. Todos tenemos que tener estrés. Por ejemplo, vamos a salir al aire y un poquito de estrés es bueno para prestar atención y para saber qué vamos a decir. Ahora bien, el estrés, cuando se transforma en algo patológico y no en una defensa, es cuando realmente alguien nos ataca, nos mata a alguien que amamos. Se levantan inmediatamente en nuestro organismo químicos y hormonas y que se mantienen elevados por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque fue muy terrible lo que sucedió. Te doy un ejemplo de lo que es el estrés normal. Vamos a dar un examen, estamos con ese estrés, esa excitación, y entonces los niveles de las hormonas suben, y entonces damos el examen y después bajan. Ahora, en el estrés postraumático, el estrés siempre, estas hormonas que son buenas pero que en cantidades constantes y elevadas son negativas para el organismo, como el cortisol, la adrenalina, quedan muy elevadas. Y entonces ahí es donde la persona no puede nunca no estar estresada, no puede dormir, no puede comer bien, no se puede relacionar bien, porque está en un estado constante de ansiedad. Por lo tanto, es una reacción bioquímica del organismo humano. El estrés. El estrés. Sí. Ahora, tú diferenciabas entre diferentes tipos de estrés. Y yo creo que tendríamos que definir, aunque el programa que vamos a hacer en enero va a tratar la neurosis y la psicosis, tendríamos que definir cuándo este estrés es motivo de una neurosis o cuándo es motivo de una psicosis. Bueno, el hecho de tener los químicos y hormonas del cuerpo muy elevados debido a una situación altamente traumática que no se pueden bajar, ahí estamos hablando de una patología que se puede manejar mediante esta descarga diferida, es decir, la persona funciona, no funciona muy bien, se siente mal consigo mismo, con los demás, pero tiene sueños repetitivos, tiene durante el día imágenes repetitivas que sirven a este efecto, sirven para que de a poquito, gotita a gotita, pues solamente es un recurso de la mente, repito lo que me pasó, a ver si lo olvido, a ver si lo proceso y lo puedo superar. Cristina, entonces, cuando esta persona lo comunica, se sabe por lo que está pasando, pero ¿y cuando no lo comunica a los que le rodean? La familia, ante un combatiente de guerra que llega, un hijo, un hermano, alguien tiene que poder llevarlo a que ponga en la palabra todo eso que le pasó. Muchos de ellos no lo hablan, no lo comunican como tú dices, y lo tienen guardado allí. Hay casos excepcionales en los que también hay amnesia.
Es decir, la amnesia es un mecanismo o una defensa de olvido de una cosa muy terrible. Por ejemplo, tú vas por una ruta y tienes un accidente grave. Te despiertas en el hospital y lo único que recuerdas es cuando te subiste a la moto en tu casa y ahora cuando estás en el hospital. Lo demás lo olvidaste. Es decir, la mente tiene un mecanismo para protegerse. Y el que trata a esta persona, ya bien sea un psiquiatra, un psicólogo, Sí. Es conveniente hacer que esta persona recuerde y vaya flashback hacia atrás en ese acontecimiento, o sea, traerlo a la presencia de ese, a la presencia, no tanto la presencia, sino a tenerlo presente en ese momento de la Claro, terapia. se llama cura por la palabra. Estamos hablando no ya del que llega y tiene pesadillas y recuerda el hecho y demás. Estamos hablando de aquel que lo olvidó, una amnesia traumática. En ese caso realmente lo que ocurre es que el organismo se defiende de esta situación tremenda mediante el olvido. Y la cura por la palabra viene justamente porque en psicología, en psicoanálisis, en psiquiatría se sabe que cuando uno se guarda algo, cuando uno no lo puede hablar, cuando uno lo olvidó, porque por eso no lo puede hablar, lo transforma en un síntoma. Y entonces ahí estamos hablando... ¿Síntoma biológico? En un síntoma psicológico, que lógicamente puede llegar a ser psicofísico, vale decir, un síntoma psicológico puede traerme una enfermedad física también. O de lo contrario, me pasó algo muy terrible, lo olvidé. Pasa con los niños, por ejemplo. Ven algo muy tremendo, han sido sometidos a abuso en la infancia. Olvidan ese abuso, ¿verdad? Pero entonces les desarrolla un síntoma incómodo, una fobia, por ejemplo. Si es algo que le sucedió, hay un caso muy conocido de Freud, de un niño que soñaba, le tenía terror a los caballos. Bueno, ¿qué sucede? No se acordaba que el padre lo había tratado mal. Y entonces, al ocultar, al enterrar ese recuerdo, lo sacó como un síntoma mediante el cual temía a los caballos. Cuando fue a la terapia, ¿no? Y mediante la libre asociación, y mediante dejar que el paciente hable, y el psiquiatra o el psicólogo deja que el decurso que hable de cosas que no tienen que ver, que comience a hablar de cualquier cosa. Sí, bueno, cómo fue su día, y entonces de a poco, cómo es su pasado, cómo se crió, de a poco va emergiendo eso que le sucedió. Y el paciente se cura. ¿Por qué? Porque al poner en la palabra eso, por más que sea una emoción violenta lo que tiene, va a dejar de tener ese síntoma, de sufrir esa fobia. Dios mío. Y también creo yo, me imagino, que puede haber peligro de que esa fobia se aumente con esos recuerdos al buscar en sus emociones pasadas qué le motivó ese trauma. Al principio sí, pero después viene la curación, sin duda. Es necesario poner, mira, cuando tú comes algo, ¿no? Esto para que la gente entienda sencillamente, cuando tú comes algo y no haces la digestión, te duele el estómago. Tienes que tomar digestivos, finalmente a lo mejor tienes que liberarte de eso que está en el estómago que te molesta. En la mente ocurre lo mismo. Hay que poder procesar eso para que la mente siga siendo un lugar en donde entran las experiencias positivas, negativas y salen. Fíjate que hay un proceso interesante que una parte de nuestra mente realiza, que cuando nosotros tenemos recuerdos, no recordamos todo. La mente lo que hace es discriminar, distinguir con qué se va a quedar y qué va a descartar. Entonces hay una serie de cosas que sin hacer presión sobre la mente deben estar, que son nuestros recuerdos, ¿verdad? Pero todo lo demás tiene que ser de alguna manera procesado, tiene que ser descargado. Porque si no, tomando el ejemplo de esta misma vasija, tú le pones agua, tierra, una plantita y le echas un poquito de agua, bueno, va drenando. Ahora, si tú le echas una gran cantidad de agua, la maceta se tapa por abajo y se quiebra. Muy bien, he entendido esto de buscar por medio de la palabra sí. la solución. ¿Hay otros métodos?
El único método que se conoce desde el punto de vista psicológico es ese, y es un método necesario y último, porque al principio, claro, la familia intenta intervenir y decir, bueno, con amor, con cariño, con cuidados, vamos a ver qué es lo que le pasa a la noche, lo llevamos a alguien, a un especialista, al médico, lógicamente. Y está muy bien hacerlo, tiene que tener obviamente su chequeo general, pero después el síntoma no recurre, es decir, no vuelve para atrás, se va poniendo cada vez peor. Y es peligroso porque pueden llegar a desarrollar depresiones mayores. La depresión mayor ya viene con ideación de suicidio. Si la persona está tan mal, y ahí interviene el psiquiatra, no el psicólogo, que el psiquiatra es médico y debe medicar a esta persona para que esa depresión se mantenga en control. Es muy importante que la familia esté consciente de esto. He escuchado también y leído de que existe un método por medio de las agujas, por medio de la acupuntura. ¿Esto Sí. en qué consiste? Bueno, la acupuntura es una ciencia dentro de lo que se llama medicina alternativa. Está visto dentro de lo que son las medicinas holísticas, ¿verdad? Que lamentablemente no están tan bien consideradas todavía, aunque hay una gran apertura a todo el mundo de la integración, a todo el mundo de lo alternativo. Bueno, consiste en colocar agujas en ciertos puntos que a su vez se conectan con centrales nerviosas en el cuerpo. Y entonces eso puede de golpe solucionar un problema de dolor grande, un problema, porque a veces el estrés se manifiesta en contracturas muy severas en el cuerpo, en dificultades para caminar, para utilizar los brazos. Hay una miríada de síntomas colaterales a un estrés postraumático y mucha gente sin duda puede apelar a este tipo de método alternativo. La hipnosis es otro también, en donde la persona se la trata de llevar a aquello que le pasó, ¿no? Y entonces ver de qué manera solucionarlo. Tiene que estar hecho también por un médico hipnólogo, es decir, gente que realmente esté muy categorizada y preparada en el tema, sin duda. Cristina, cuando el paciente, nos referimos al veterano de guerra que tiene ese estrés postraumático, cuando quiere colaborar es mucho más fácil, pero cuando no. Generalmente se sienten mal y colaboran. A veces, ¿qué sucede? Hay algún tipo de desorden hay desórdenes psicológicos que producen placer, ¿verdad? Entonces, el paciente realmente no quiere salir de ese síntoma, ¿no? No le interesa, como el transvestismo, ¿no? El hombre que le interesa vestirse de mujer, eso le da placer. Pero estoy hablando del hombre, lógicamente, que lo hace como una alternativa de actividad. En este caso les produce un gran displacer. Y ya sabemos que el aparato psíquico, de nuevo hablando de la mente, busca siempre descargar para estar en situación de homeostasis, equilibrio o placer. Es decir, somos seres que estamos dirigidos al placer, no al displacer. Ahora, hay situaciones, y esto ya lo vamos a hablar el próximo mes, en que en efecto el paciente busca situaciones que le den displacer consciente o displacer inconsciente. Bien, en el campo de batalla todo es difícil. Sí. No solamente cuando la persona recibe una herida, sino cuando los que le rodean están heridos o están muertos. ¿Qué ocurre con la mujer? ¿La mujer reacciona igual que el hombre o hay elementos que la distinguen? Hay algunos elementos que la distinguen. Si bien la mujer tiene menor fuerza física para la guerra, inclusive se discute el tema si la mujer puede ir a la guerra, ¿no? Hay todavía una discusión respecto al combate, digamos. Porque los servicios de retaguardia... No, eso sí, pero sí, el combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Sin embargo, la mujer tiene una gran capacidad biológica para el sufrimiento físico, ¿no? y también psicológico a través de la experiencia que casi todas las mujeres pasamos del parto. Entonces la mujer es mucho menos fuerte físicamente, pero es más fuerte psicológicamente y es más fuerte en cuanto inclusive a resistencia al dolor. Pero cuando el soldado ve morir a una mujer al lado de él, ¿se reacciona igual que cuando se ve morir un hombre?
Bueno, yo creo que sí, porque fíjate que es una comunidad de amistad muy grande, digamos, la milicia, ¿no? En donde no hay, digamos, varones o mujeres, sino que son todos una comunidad que se están ayudando, que no dejan atrás al soldado amigo, sea varón, sea mujer. Lógicamente, desde el punto de vista de la masculinidad, sin duda, causa un gran dolor, supongo yo, ¿no?, para un combatiente, ver morir a una amiga combatiente, ¿verdad?, que probablemente deja a sus hijos y deja a su familia. Ya sabemos la importancia de la mujer en la familia, ¿no? Entonces, de ahí viene todo un replanteo también acerca de si las mujeres deben ir a combate, ¿no? No solamente por la fuerza física, que es menor que el hombre, sino también por el tema que muchas de ellas dejan la familia, dejan hijos. Bien, el soldado traumatizado por todos estos eventos de guerra, que acude al tratamiento y el tratamiento es positivo y se cura de esa realidad, ¿esto no vuelve a ser regresivo con el tiempo? Si hay una cura realmente, puede haber algunos recuerdos ya conscientes de lo que pasó, pero ya más elaborados. Es decir, la persona está ya más en conciencia de lo que le pasó absolutamente y también tiene los recursos para resignificar, que ahí viene, trauma y resignificación. Vale decir, tengo un trauma tan terrible, pero yo a través de la palabra, a través del tratamiento, lo puedo resignificar. ¿Qué quiere decir? Que lo pongo dentro de la cadena de los hechos míos, de mi vida, y lo entiendo como algo muy tremendo que me pasó, pero algo que al mismo tiempo me dio algo positivo. Me hizo más fuerte, regresé sano, regresé vivo a mi familia. Esta persona que regresa sano, vivo, que se cura, sí, a la larga por la terapia de este estrés postraumático, es una persona que recibe la ayuda y colaboración de la familia, porque lo quiere y lo ama, pero al mismo tiempo la sociedad lo repele. Mire, eso es tremendo. Cuando fue la guerra de las Malvinas en Argentina, los soldados regresaron, obviamente se perdió esa guerra, y regresaban completamente, horriblemente mutilados, como pasa acá también, ¿verdad? Pero fueron olvidados y terminaron en las calles, terminaron como homeless. De hecho, acá mismo sucede que porque claro, no se pueden adaptar rápidamente porque como están con este estrés, con esta tensión psíquica, y muchas veces con un quiebre de la mente, no pueden trabajar. Es decir, no pueden adaptarse, reinsertarse en la sociedad y ni reinsertarse en la familia. Hay que darle mucha importancia y yo creo que desde el gobierno abrir realmente la conciencia de que debe haber una estructura que reciba a estos soldados con gran cantidad de médicos, psiquiatras y demás. Yo creo que Estados Unidos eso lo tiene, pero a lo mejor no de la manera tan determinante como debiera. No, indiscutiblemente, porque como tú dijiste, lo vemos en los homeless. Muchos de los homeless son veteranos de guerra, sí, con estrés postraumático, claro, y que no son atendidos. Y llegan muchos de ellos a la psicosis, lo que hablábamos. ¿Qué es la psicosis? Es la pérdida del sentido de la realidad. Yo ya no sé que estoy acá contigo y estoy hablando, yo estoy acá dentro de mi mente. Y entonces es esa gente que vemos en la calle hablando. Lo que decimos sola, vulgarmente, loco. El loco, exacto. Qué cosa más grande. Cristina, siempre para buscar soluciones, en este caso la solución es que no haya guerra. Claro. Indiscutiblemente. Pero eso no se ha podido nunca librar la humanidad de esa desgracia. Ante tantas cosas que se plantea, puede haber no terapia, pero sí una especie de vacuna, sí, digo en sentido metafórico, algo que prepare al soldado ante lo que le puede pasar en cuanto a su psicología y las experiencias estas traumáticas de guerra? Sí, se puede dar algún tipo de seguimiento antes de ir a combate, un tratamiento, algo que lo prepare, pero nunca esto va a ser o tener la misma significancia que
digamos, el combate en sí, el ver en efecto a alguien. Por ejemplo, vemos a alguien que se está muriendo sangrentado en un cine, no es lo mismo que verlo en la realidad, no es lo mismo que esa persona sea un compañero. Es decir, la situación no es lo mismo verse uno mutilado como ha pasado, ¿no? Que van caminando y pierden una pierna. Eso es algo que es una experiencia improcesable, y que lleva a esta presión dentro de la cavidad de la mente y al estrés, a los niveles de estrés constante y finalmente a la patología, a la enfermedad, a la neurosis traumática. Así que es importante, vivimos en una sociedad, como tú señalabas, realmente en donde la guerra es una sociedad del darwinismo social, la supervivencia del más fuerte, y se expresa mucho en la guerra. Y había un gran pensador, von Clausewitz, en el arte de la guerra, que dijo: el comercio no es más que la continuación de la guerra por otros medios. Esto quiere decir que la guerra nos produce estrés postraumático en el campo de batalla y nos produce también en la sociedad. Hay mucho estrés postraumático por la gran competencia cruel a que estamos sometidos. Cristina, hay muchos de estos soldados que al regresar a sus hogares se enfrentan a un cuadro de infidelidad, y esto los altera, los pone mal. ¿Es parte del estrés traumático, postraumático, o es que esa infidelidad, ese dolor que siente, le revive algo que quizás no lo tenía muy consciente? No forma parte, porque estrés postraumático quiere decir trauma después de una situación tan tremendamente problemática y traumática que se me levantaron mis niveles de químicos en el cuerpo, y estoy en un estado de excitación y de ansiedad fea, de angustia constante. Cuando llego a mi casa y hay una situación de infidelidad con mi pareja, sin duda que eso va a agudizar el problema. Y puede llevar a situaciones de violencia, pero puede agudizar, pero la situación traumática se originó en el campo de batalla. Sí, exactamente. Esto es algo pero por eso es muy importante también todo lo que sería la terapia sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Tratar a la familia, el sistema familiar, esto quiere decir. Vamos a tratar antes y después a la familia durante la estadía del combatiente en el campo de batalla, para que vayan, digamos, procesando, porque la familia también tiene realmente un estrés muy grande. ¿Estos son los grupos de apoyo? Son grupos de apoyo, y también grupos de apoyo con psicólogos, donde se hace una terapia a la familia, ¿no? Es decir, se puede ir a un psicólogo y hacer una terapia familiar. La familia también sufre los embates de este tipo de situaciones, desgraciadamente. Nunca tanto, lógicamente, como el que está en el campo de batalla. Pero por eso es bueno preservar la salud de la familia a nivel psicológico, ¿no? Para cuando regrese esa persona, porque si regresa con esa carga, ese bagaje tremendo de problemas y llega a una familia con a su vez problemas serios, la situación es mucho más difícil. Bien, muchas gracias, Cristina. Has estado como siempre fantástica, y creo que ustedes, queridos televidentes, habrán podido comentar en su interior lo que necesitan hablar, lo que necesitan comunicar en su familia, no solamente si ustedes han tenido esta experiencia y son veteranos, sino si conocen a familiares o amigos que están en ella. Hasta la semana que viene en otro programa Comentando.